Se aportan dos circunferencias en determinadas posiciones dentro de la figura y un segmento de medida D, de longitud D. Se trata de encontrar los puntos desde los cuales, al trazar tangente a una circunferencia y tangente a la otra, esos segmentos de tangente representan la medida D. Por tanto, vamos a suponer el problema resuelto y supongamos que este fuera uno de esos puntos. Queremos hallar un punto tal que al hacer aquí tangente esta medida, este segmento desde este punto hasta el punto de tangencia, sea la longitud D y lo mismo desde este punto a este otro. Y ese valor D pues es un valor conocido. Bien, pues este sería el esquema. Es una figura, esto como se puede ver, ser de análisis. Esta medida evidentemente no coincide con esta, dado que el punto lo hemos supuesto en una posición arbitraria inventada por nosotros. Lo que sí sabemos es que esta circunferencia tiene un cierto radio y esta otra circunferencia tiene un cierto radio. Y también sabemos que una tangente a una circunferencia, desde un punto exterior, es perpendicular al radio que pasa por el punto de tangencia. Y eso ocurre tanto en esta circunferencia como en esta. Por tanto, si dibujamos los puntos de tangencia, supuestamente esos puntos T y T', y dibujamos este radio, sabemos que este radio es perpendicular a esta tangente. Y si dibujáramos el otro radio en la otra circunferencia, ese otro radio es perpendicular a la otra tangente. Se forman entonces aquí dos triángulos rectángulos, porque si esto es un ángulo recto, pues si unimos el centro de esta circunferencia con el hipotético punto P, que insisto es desconocido, pero lo hemos supuesto conocido para interpretar la figura. Pues esta es la distancia D que nos daría el enunciado, nos exigiría, este es el radio R que es conocido, este segmento es conocido, y por tanto al ser esto un triángulo rectángulo, esto es un cateto, esto es otro, esto sea la hipotenusa. Lo mismo ocurriría en este otro caso. Tendríamos aquí que si esto es R, perpendicular a esta tangente, uniendo este punto con este, tendríamos un segmento que sería D'. De modo que este cateto es D, que coincide con este, que es igual a este. Entonces, claro, nosotros de esta figura, ¿qué observamos? Pues que este punto P distará de este centro de esta circunferencia una medida D mayúscula, que la podemos hallar dibujando en figura aparte un triángulo rectángulo en que un cateto es el radio R minúscula y el otro cateto es la medida D aportada. También este punto P dista de este centro de esta circunferencia una medida D', que es la hipotenusa de un triángulo rectángulo en que un cateto es la medida D aportada, que es esta, y el otro cateto es el radio de la circunferencia. Por tanto, dibujaríamos esos dos triángulos rectángulos y el punto tiene que cumplir la doble condición de distar de este punto la medida D y distar de este punto la medida D'. Sabemos que todos los puntos que distan de este centro una medida D se encuentran en un arco de centro en este punto y radio esta medida. Y todos los puntos que distan de este centro una medida D' se encuentran en un arco de centro en este punto y radio D'. El corte de esos arcos determinará las soluciones correspondientes al punto P buscado. Bien, dicho esto, a nivel de análisis, ahora vamos a hacer ya la figura de resolución del caso. Tenemos los datos de partida y simplemente pues vamos a hacer los triángulos rectángulos a los que nos hemos referido. Para ello vamos a tomar el radio de esta circunferencia menor, el radio de esta circunferencia mayor y esos son dos catetos. Obsérvese en la figura anterior que digamos, este radio era un cateto y la distancia D era el otro. Vamos a mostrar un momentín la figura anterior para recordarlo. Obsérvese que este es el radio y este otro cateto es la distancia D. Este es un radio y este otro cateto la distancia D. Lo que pasa es que la figura que estábamos iniciando, las posiciones de estos radios, en vez de ponerlas yendo hasta el punto de tangencia, las ponemos en una posición genérica, pues los radios en posición horizontal. Y por tanto estos catetos de minúscula en posición perpendicular tanto a R minúscula como a R mayúscula. Veamos por tanto entonces la figura que estábamos iniciando. Tenemos aquí los dos radios y ahora simplemente levantamos en perpendiculares la medida D. Esta medida D, pues la hemos trasladado aquí y la vamos a poner en posición vertical, pues para que sea perpendicular. Para ello hacemos este arco y la tenemos en esta posición. Esta medida D la hemos colocado aquí y ahora simplemente uniendo este punto con este tendríamos la medida D mayúscula, que sería donde la distancia del centro al punto que vamos buscando. Bien. Todos los puntos que distan de este centro, esta medida D mayúscula, según hemos dicho, están en un arco de centro en este punto y radio D mayúscula. Por tanto, trazamos ese arco. Una vez hecho esa operación en la circunferencia de la izquierda, repetimos el proceso en la de la derecha. Es decir, ponemos aquí el radio R mayúscula, levantamos una perpendicular y esta distancia D la trasladamos aquí. Y ahora hallamos, digamos,
la medida d', que sería la distancia del punto P que vamos buscando al centro de esta circunferencia. Esa sería la d', y ahora todos los puntos que distan d' del centro están en este arco, de centro en el de esta circunferencia y radio la medida d'. Trazamos ese arco y los puntos que cumplen simultáneamente las dos condiciones serán precisamente los de corte de ambos arcos. Este sería uno y este sería otro. Podremos comprobar que si desde este punto trazáramos la tangente a una circunferencia y a otra, pues este sería el segmento D, que hemos impuesto con esta construcción, y ese segmento tiene que ser igual al que obtendríamos al hacer la otra tangente. Por ejemplo, podemos tomar este radio si queremos para comprobarlo y ver que al trazar esto, pues este sería D y este otro de aquí, de la parte derecha, también sería D. Con lo cual esta es una de las soluciones y el otro corte sería la otra. No hace falta hacer las tangentes. Nosotros, el enunciado nos pide simplemente que obtengamos los puntos de P que cumplen esa condición. Pues los puntos son este de aquí y este de aquí. Hemos hecho un poco a nivel de explicativo, pero no, en realidad no sería necesario. Un caso similar, con una pequeña variación al anterior, sería aquel en el que se nos dan dos circunferencias y una magnitud D y una magnitud D'. Y se nos piden encontrar los puntos que cumplan que al hacer tangente a la circunferencia menor tenga un segmento de tangencia igual a la medida D. Y desde ese mismo punto, si trazáramos la tangente a la circunferencia mayor, el segmento de tangencia sería la medida D'. Ahora, como se puede ver, no son las mismas medidas, sino que para una tangente la medida D y para otra tangente la medida D'. Y queremos que esos puntos son aquellos desde los cuales al trazar tangente a una y tangente a otra, cumplan que este segmento de tangencia es D y el otro segmento de tangencia es D'. Como se puede ver, es un caso similar al anterior y simplemente pues hacemos el mismo proceso. Tomamos el radio de una de ellas, ponemos esta distancia D en la vertical para construir un triángulo rectángulo y tendremos aquí el punto D mayúscula y todos los puntos que garantizan que al hacer tangente a esta circunferencia forman un segmento de D minúscula son los que distan del centro esta medida D mayúscula. Por tanto, haremos centro aquí y con este radio trazaremos un arco. Todos los puntos de ese arco cumplen la condición de que al trazar tangentes a la circunferencia de menor tamaño, los segmentos de tangencia miden D minúscula. Hacemos lo propio con este de aquí, pero en vez de poner D minúscula en la perpendicular, pondremos D', que es el otro dato que se nos da. Ponemos un radio, esta D la ponemos aquí en posición vertical y la trasladamos, y esta sería la medida D'. Y ahora unimos este punto con este y tendremos el punto D' mayúscula y sabemos que desde este punto esta tangente es D' y por tanto dista del centro la D mayúscula prima. Todos los puntos que cumplen esta condición son concéntricos con esta, están en una circunferencia concéntrica con esta, por eso hacemos con centro en este punto un arco igual que hemos hecho en el otro caso. Esos dos arcos se cortan, como en el caso anterior, en dos puntos, P y P', y por ejemplo tomemos este de la parte inferior, antes hicimos este, vamos a tomar este ahora, y hacemos esta tangente, y entonces este segmento de tangencia medirá la medida D, y si hacemos desde aquí tangente a la otra, medirá la medida D'. Y entonces esta medida de color rojo pues es el segmento D, exigencia del enunciado, que era esta, y esta medida de color azul es esta otra medida D'. Y ahí tendremos ya el punto, este sea uno y este sea otro, que son aquellos a los cuales al hacer tangente a una y tangente a otra, la distancia de este segmento coincide con un valor dado D minúscula, y la distancia y el segmento este otro coincide con uno D' dado aquí en esta parte de la figura.